Mira, la parte de aletas entonces no se estaría incluyendo en el examen de mañana. No, de ninguna manera. Ah, ya, ok. Sí, no, hasta lo que hicimos el jueves. ¿Fue el jueves? Sí, ¿no? Sí, sí, no, aletas de ninguna manera. Bueno, este es un modelo unidimensional también, ¿no? Y por lo tanto, consideran la dirección, digamos, la dirección del flujo en una sola. Y en este caso va a ser en el largo de la aleta. Para que eso ocurra, estas aletas generalmente este, deben ser bien delgadas, porque si no ya tendríamos conducción en dos dimensiones, ¿no es cierto? En la longitud y en el ancho de la aleta. Pero nosotros, para hacerlo en forma de hipótesis, consideramos que entonces las aletas deben ser muy delgadas y la dirección solamente es en la longitud el largo de la aleta. Ahora, si colocamos varios en un equipo, podemos lograr nuestro cometido, que es aumentar el área de transferencia. De esa manera aumentamos la velocidad de flujo de calor, ¿no? Eso hasta cierto punto, porque ya saben que la aleta siempre va a estar hecha de un material que tiene una determinada conductividad y un determinado espesor. Entonces, generalmente se utiliza materiales de alta conductividad para hacer estas aletas, ¿no? Finalmente van a tener, en algunos casos, intercambiadores aleteados, ¿no? En la superficie externa del tubo se le colocan estos dispositivos en la cantidad y número que se necesite para alcanzar la temperatura que quieran, que diga el diseño, ¿no? Pero empezamos por una, ¿no? Finalmente esto va a ser traducido a estos equipos de intercambio de calor. Ahora, generalmente se usa más para enfriar que para calentar. Por eso que a veces se va a encontrar el término de aletas de enfriamiento. Y se utiliza y se coloca para de alguna manera aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección de uno de los fluidos, ¿no? Para eso también se utiliza. Y para aumentar el área, realmente, para aumentar el área. Pero como les digo, tiene límite, porque aumenta el área, aumenta el número, aumenta el material, y también aumenta la resistencia por la conducción, ¿no es cierto? Y en ese caso también va a haber convección. Entonces, no siempre se puede colocar muchas, eso ya tiene su límite, pues, hasta un punto en de que realmente ayuda y en otro punto que ya va a ser negativo, ¿no? Bueno, ese es el caso de la aleta. Entonces, en cuanto a las formas, pueden ustedes, hay diversas formas, rectangulares, cilíndricas, esféricas, y en todo caso siempre va a ser el área de intercambio la que va a variar por la geometría, pero el fundamento es lo mismo. Planteamos calor que entra y calor que sale, en este caso no va a haber generación, y eso es igual a cero, ¿no? Porque es en una dimensión y en estado estacionario. Entonces, a estos sistemas les llamamos sistemas de conducción y convección, porque en las fronteras vamos a tener probablemente un fluido en un extremo y bueno, el otro va a estar sujeto a la pared, ¿no? En este caso puede ser la pared del intercambiador en el área externa, pero va a haber una pared. Y la otra condición frontera va a ser que va a haber un fluido rodeando la forma de la aleta, ¿no? Todo esto lo consideramos como superficies extendidas. Y como acá dice, vamos a usarlo para aumentar el flujo, el Q, la velocidad de transferencia de calor. Entonces, idealmente el material del cual está hecho la aleta debe tener una conducción bastante grande, ¿no? Como les volví a decir. Mm.
Ujú. Bueno, el modelo que se plantea para las superficies extendidas es el siguiente, ¿no? Conducción unidimensional. La aleta debe ser, pues, muy delgada también, eso es para eliminar la conducción en otro plano, ¿no? Y todas las variaciones de temperatura van a estar en la dirección de la longitud de la aleta y que en la dirección transversal, por la cual las despreciamos, pues, ¿no? Esto vamos a plantearlo en estado estacionario y con conductividad térmica constante, ¿no? Sin generación y digamos, con un coeficiente de transferencia de calor por convección uniforme. A ver, ya les había adelantado que va a existir una pared, esta es la pared, y va a existir un fluido que rodea con una velocidad probablemente, y rodea todo esto, y va a tener una temperatura conocida y un coeficiente H también conocido. En este momento no estamos para calcular eso, esto lo hacemos en la segunda parte. O sea, cada H va a ser dato. Entonces, la transferencia va a ser entre la pared, que va a tener la temperatura de la pared, que voy a llamar W, conocida, ustedes la pueden medir con una temperatura, y la temperatura del fluido. Entonces, aquí también va a haber un fluido, ese sería el delta. Ok, entonces, hemos dicho que si planteamos el eje X0 por acá, esto todo puede tener una longitud de la aleta, ¿no? Va a haber una conocida, la geometría de la aleta tiene que ser conocida, longitud y forma. Y entonces simplemente si tomamos un diferencial, que este es en la longitud, un diferencial de X en forma general, tendríamos el calor que entra por conducción en el punto X y el que sale en el punto, digamos, esta distancia de aquí es X y la otra es X, y el que sale en el punto X más diferencial de X. Que no va a haber generación, es cero y todo va a ser igual a cero. Ok, entonces en esta dirección vamos a el área perpendicular, ¿no es cierto? Esta es la parte que ustedes no ven, ¿no? Acá es el área, digamos, de esta forma, ¿no? Esa es el área perpendicular. Pero por convección va a salir también calor y en ese caso es el área lateral, ¿no? Va a ser el área que vamos a considerar. Ahora, si hacemos así en forma general, porque estas aletas pueden ser de este tipo, en la cual ustedes ven que el área perpendicular a este flujo va a ir variando, ¿no es cierto? Va a encontrar primero esto, después va a encontrar otro radio y va a seguir variando, ¿no? Entonces, aquí la forma geométrica va, va a intervenir, ¿no? Ahora, si el área es constante, ahí tenemos menos problema porque siempre va a ser A. No va a variar y siempre va a ser A. No varía con la longitud. Entonces, ahora lo podemos hacer así. Voy a hacerlo así en forma general y voy a definir pues una área por convección y una área por conducción, porque esas áreas normalmente nunca son iguales, son diferentes, depende de la forma geométrica. Entonces, el área transversal le voy a llamar A sub C, ¿no? Y se hace que puede ser constante o puede ser variable. Y el área, digamos, de convección le voy a llamar A sub S. En un momento le voy a llamar un diferencial de AS, ¿no? Ok, entonces, definido eso, voy a tener calor que entra por conducción, que sale por conducción y también que sale por convección. Y todo eso va a ser igual a cero. Ok, entonces, el calor por combustión está definido por la ley de Fourier. Entonces, simplemente
el calor que entra por conducción, digamos, K por menos K por el área perpendicular, que en este caso le estoy diciendo que es A sub C, como sabemos que es la temperatura en una sola dirección, aquí va a ser simplemente con respecto a X. Y bueno, el que va a salir va a ser todo lo que entró más un diferencial de todo lo que entró multiplicado por dx. Ahora, también sale calor por convección. Entonces, el calor por convección simplemente va a ser H por ese diferencial. Le he dicho que es un diferencial de AS. Eso queda a definirlo. ¿Dónde estamos? Aquí está. El área por convección es AS, y si es un diferencial, le voy a poner diferencial de AS. A definir, ¿no? Por la diferencia de aquí está la ecuación de enfriamiento de Newton, que decíamos que es H por el área, por la diferencia de temperatura de la pared menos el fluido. En este caso, las temperaturas de la pared, vamos a decir que es T menos T del fluido, que sí conozco. Y todo esto es igual a 0. Ok, si sumamos esas cantidades, esto va a quedar así, elimina, me va a quedar menos con el menos, y aquí tiene su menos individual. Entonces, aquí simplemente me va a quedar, he considerado que K es constante, entonces la voy a sacar de la derivada y la voy a dividir. No, entonces, me voy a quedar con este primer término. Y con el término de convección, ¿no? Dividido entre K. Aquí todavía no, voy a también dividir entre dx, y por eso que me queda dx. Pero cuando ponga esto en función, el área por convección en función de los otros parámetros, se va a eliminar probablemente el dx, ¿no? Ya eso voy a tener que ver en la forma que vaya, la forma geométrica de la aleta, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos al punto, que es la derivada de una derivada menos. Ahí es cuando ya tenemos que hacer las diferencias. ¿El área perpendicular al flujo es constante o no? Entonces, vamos a hacer de forma general. Supongamos que no es constante, entonces hay que derivar con respecto a la temperatura y con respecto al área, ¿no? Entonces no nos queda más que aquí tenemos los términos equivalentes a esa primera derivada, y en cuanto a la convección sí se queda como está, ¿no? Esta de acá está de más, porque no hemos hecho nada. A ver, aquí, a ver, o es dividido entre A sub C. A ver, aquí hemos hecho A sub C y constante, y quedó esto, segunda derivada. Y aquí va a quedar la temperatura, ya que tengo que derivarla. Así, esta debe ser, he dividido todo entre A sub C. Bueno, en todo caso, ahora vamos a hacer el caso específico de las aletas. Empezando, cuando el área es constante, es más simple, porque esta área va a salir como una constante, y simplemente lo voy a dividir en todo entre A sub C, de ahí viene este. Si el área no es constante, tengo que considerar la derivada del área, y eso va a cambiar. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los dos casos, aletas de área constante y aletas de área variable. Ok, vamos al caso de una aleta rectangular. Esa es una aleta de área constante. El tratamiento es el mismo,
solo que en el caso de el área constante, bueno, pues las derivadas van a ser diferentes. La ecuación puede cambiar un poco porque ya en la introducción hemos visto, ¿no? La ecuación en forma que sea un área cualquiera, se puede simplificar o no se puede simplificar según sea constante. Ok, entonces, ejemplo de área de aletas rectangulares, de aletas de área constante. Pueden ser la aleta rectangular, un cilindro también puede ser, cualquier forma que nos garantice que la área perpendicular es la misma. Como ejemplo estoy usando la rectangular, pero hay otras formas de aleta. Ok, entonces aquí vamos a tener, asumiendo una aleta de área rectangular, tenemos la temperatura de la base. Ok, entonces vamos a asumir que esta aleta tiene esta área constante. Si no le dicen que es el área constante, les tienen que dar este espesor y este ancho, ¿no? Entonces, en forma, si tuviera este espesor fuera 2B y este W, esta área tendría que ser 2B por W y a su vez el área por conducción va a ser A, ¿no? Bien, entonces también voy a repetir un poco lo que hice en la introducción. Entonces, vamos con datos, son la temperatura de la base, es conocida. Si no se los dan, se lo pueden medir, eso no es mayor problema. La temperatura del fluido es conocida y el coeficiente también H. Y la geometría de toda la aleta debe ser conocida. Esos son los datos. Ok, entonces también igualmente planteo el eje X en el punto de la base, como si fuera 0, X igual a 0 en este punto. Y digamos, esta es la longitud de la aleta. Acá también debe haber alguna condición frontera que me permita resolver esto, ¿no? Si no lo hay, tendrían que ser específicos. Acá también se debe ver una condición frontera o una condición también. Puede ser una ecuación o puede ser una temperatura determinada. Bueno. Ok, entonces, aquí también a una distancia X cualquiera, hago un diferencial de X y analizo el calor que entra y el que sale, tanto por conducción como por convección, ¿no? Entonces, tenemos estos calores que entran por conducción, sale por conducción y también sale por convección, ¿no? Como ustedes van a ver, el área va a ser un poco diferente, ¿no? Este es el área perpendicular siempre va a ser esta, y por convección va a ser pues el perímetro, ¿no es cierto? El perímetro multiplicado por dx. Ahora, como estas aletas son muy delgadas, a veces esta cara que ustedes ven no la consideramos. Eso va a depender de la forma, porque si es cilíndrica, sí, ya no hay problema, es todo 2pi RL, dr, ¿no? Entonces no hay problema ahí. Aquí
pueden sumar perímetro por dx o pueden eliminar también esta distancia y considerar solamente la más larga, la de arriba y la de abajo, ¿no? Ok, entonces por eso en el caso del área por conducción no hay problema. En el caso del área por convección pueden considerar todo el perímetro o dependiendo de la forma geométrica, especialmente cuando son de áreas constantes, despreciamos muchas veces esta parte que ustedes están viendo. Despreciamos esto, ¿no? Entonces, por eso que aquí el perímetro sería, digamos, dos veces todo, ¿no es cierto? 2b más w, 2b y 2w. Pero si yo desprecio esta parte, me va a quedar simplemente 2w. Por eso es que aquí aparece. De las dos maneras podemos trabajar. Trabajen con el perímetro o despreciando en caso específico alguna de las áreas por ser muy pequeñas, la de la distancia. Ok, entonces si consideramos eso, el área sería W por dx, pero multiplicado por 2 porque hay el área de arriba y el área de abajo, ¿no? Entonces esa sería mi diferencial de AS, ¿no? Esta, en realidad, esta también es diferencial. Lo que tengo acá, diferencial de AS 2 veces W de X. Ok, entonces ya está definidas las áreas y procedemos al balance de energía. Ya sea con perímetro o despreciando el área delgada, ¿no? Si lo hacemos con el perímetro, aquí tendríamos, sería el calor que entra por conducción, el que sale también por conducción, y entonces aquí sería he despreciado el espesor 2B, ¿no? Que le he llamado 2B. Simplemente considerando la, la, la profundidad, el ancho. Entonces, ahí en ese caso tendría que ser 2B, el área de arriba y el área de abajo, y por eso que viene 2. Y eso por diferencial de X. Entonces, como les dije antes, dependiendo de las áreas de conducción y convección, se va a ir el de X, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya está definido y se va el de X. Y realmente nos queda todo este término nomás y este término, ¿no? Entonces ahí se van a simplificar varias situaciones. Nomás nos quedemos la segunda derivada y podemos llegar a esta expresión muy simple, ¿no? Ahora, si quieren trabajar con el perímetro, bueno, la área de conducción sigue siendo la misma, pero en este caso su distancia de perímetro aumentará, pues. Entonces le ponen perímetro de X y vamos a llegar a lo mismo, solamente vamos a funcionar en función del perímetro y ahí tendrían que definir cuáles, ¿no? Según la forma de área constante de la letra. Y también tendrían que definir el área cuál es, ¿no? Ok, entonces en esta forma, quizás de repente para ustedes es más general, y entonces sí, simplemente yo lo que he hecho es identificar cuál va a ser el perímetro y cuál va a ser el área para mi caso. Ok, el área sigue siendo la misma, ¿no? Esa no puede variar, varía perpendicular. Y la del perímetro la estoy aproximando, pues el perímetro es todo esto, pero yo lo aproximo a solamente el ancho. Entonces, me sale igual, pues, ¿no es cierto? Va a quedar siempre, va a quedar H sobre KB. Ahora, ustedes comprenderán que puede haber diferentes formas de aletas de áreas constantes, ¿no es cierto?
Bien, entonces siguiendo con las aletas de área constante. Ya sea que ustedes hagan el desprecio de alguna de las dimensiones de la aleta o que trabajemos con el perímetro. Entonces vamos a llamar y a hacer esto. Esta distancia t menos dt lo voy a llamar igual a teta. ¿Ok? Un cambio de parámetro. Y esto también se va a convertir entonces en segunda derivada de teta con respecto a x. ¿Ok? Entonces, si hago eso, voy a tener esta ecuación, ¿no? Segunda derivada de teta con respecto a x más menos es hp entre k. Ok, entonces, ese sería el caso en el que yo he despreciado una de los lados de la figura, ¿no? En el caso de que tengamos el perímetro iba a ser HP entre K por A, le voy a hacer el valor, le voy a asignar, todos estos son constantes, muy desconocido ahí, ¿no es? Entonces le voy a llamar M al cuadrado. Acá también esto lo voy a llamar M, está en función del perímetro. Le voy a llamar M al cuadrado, o aquí también esto va a ser llamado M al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación de coeficientes constantes cuya solución tiene esta forma, ¿no? Tantas raíces como acá hay m cuadrado, entonces hay una raíz 1 y una raíz 2. Entonces, va a haber, van a haber dos raíces, ¿no? Y le voy a llamar m, más m y menos m. Ya son las raíces. Entonces, la solución general de este tipo de ecuación de coeficientes constantes toma esta forma. Ok, entonces aquí necesitamos para resolver esto, cuánto es el valor de C1 y cuánto es el valor del C2. Necesitamos ver qué pasa con la condición frontera. Como es una derivada de segundo orden, va a haber dos constantes. Entonces yo a este tipo de ecuaciones necesito dos condiciones fronteras. Entonces veamos qué es lo que tenemos. Sabemos qué pasa cuando está la base, cuando x igual a 0. La temperatura es una temperatura conocida que le voy a llamar TW. Esa sería una condición. Ok. ¿Y cuál sería la otra condición? Ok, entonces por ahora vamos a dejarnos con la primera condición, conocida la temperatura de la base. Entonces mi condición frontera ya no va a ser TW, sino va a ser TW, ¿no? Porque estoy llamando a esto igual a teta, que va a ser la temperatura variable menos la temperatura del fluido. Ahora, si estamos en la base, entonces la temperatura es TW y lo otro sigue siendo la temperatura del fluido. Este es un punto en x igual a 0. Ok, entonces nos falta determinar cuál va a ser las condiciones de los otros para hallar el extremo. ¿Qué pasa en el extremo de la aleta? Esa es la pregunta. Estoy aquí, quiero regresar. Ok, el extremo de la aleta le llamamos al punto cuando x es igual a l. Entonces, acá, en este punto, cuando x es igual a l, debemos saber una condición frontera.
dada por el problema asumido por nosotros. Ok. Si no tengo ningún conocimiento, me limitan a que no me dan ninguna condición, entonces yo asumo el caso ideal. Caso ideal es que la longitud es infinita. Ok. Esto tiende al infinito y me va a dar una solución si yo hago eso. Ok. Caso real. En este extremo puede darse, se puede dar quizás una temperatura, que ese sería un caso, que sería más fácil. O el caso real, que el calor que llega por conducción en este punto sea igual al calor digamos, que sale, ¿no? Que llega por conducción es el mismo a este calor que sale, supuestamente por convección también. Y ya, esa es una condición, una relación, que sí nos va a permitir evaluar las constantes. Entonces, dependiendo de la condición frontera, las ecuaciones pueden ser muy simples o muy complicadas. ¿Ok? La misma ecuación, pero con condiciones fronteras cambiadas, les va a dar resultados, digamos, expresiones diferentes. La que es más simple es esta, cuando es infinita, pero esa es una solución ideal. O sea, hay un porcentaje de error, definitivamente, pero digamos que esto le está marcando el límite. Los valores que salen no deben ser mayores que estos que son el límite para tener una solución correcta, ¿no? Bueno, pero en circunstancias de que no se tiene otra información, se podría asumir. Sabrían que sería la distribución de temperatura máxima que podría conseguir. De repente la real es otra, ¿no? A eso quiero que se den cuenta. Ok, entonces ahí vamos a empezar con las condiciones, la primera, considerando que es la más fácil. Es cuando consideramos que la longitud es infinita. A ver, ¿dónde estamos? Ok, entonces aquí van a estar las tres condiciones que más o menos le mencioné antes. Esas serían, empezando. La primera es infinita, la longitud es infinita, es muy larga, y entonces la temperatura en el extremo de la aleta va a ser igual a la temperatura del fluido. Situación que no es cierta, pero podemos asumir que eso en el infinito puede ocurrir. El caso más real, que la aleta es de una longitud finita y pierde calor por convección desde su extremo, ¿ok? Entonces eso nos hace igualar el calor que llega por conducción en ese punto, en X igual a L, igual al calor que sale por convección, ¿no? En ese punto también, con esa área ahí en ese punto, solo en ese punto. Es quizás esta la situación más real. Y otras que pueden aparecer si les dice que el extremo de la aleta está aislado. También ahí nos van a dar una relación. Si dice que está aislado, significa que no hay intercambio de calor. Entonces, no hay potencial térmico. Eso significa, en otras palabras, que la derivada de la temperatura con respecto a la posición es igual a cero, pero solo en ese punto, en X igual a L, ¿no? Y eso sería físicamente tendrían que ustedes aislar ese extremo y entonces proceder, ¿no? O alguien les tendría que decir en el problema. Con cualquiera de estas tres condiciones fronteras vamos a tener tres expresiones de distribución de la temperatura a lo largo de la aleta. Entonces empezamos con la más fácil, que la temperatura, digamos que la longitud es infinita. A ver, quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Ok. En esta expresión. Esta sería la expresión base. Si ustedes consideran que x infinito, esta ecuación se va, se va a simplificar, ¿no es cierto? Una de las dos constantes se va a eliminar para que esta solución
no sea indeterminada. Ok, entonces, a ver, veamos. ¿Qué hacemos? El primer caso, la aleta es infinita. Ok, significa que la temperatura va a ser la temperatura del fluido. Es una condición ideal, ¿no? En ese caso, el teta va a ser igual a cero. Entonces, si queda esa situación, vamos a plantear para los dos casos, ¿no? Como consecuencia, la constante 2 nos va a salir que, primero que vamos a eliminar el término, el término C1, ¿no es cierto? Porque C1 es el que tiene justamente el término positivo de la raíz, ¿no? E al infinito, eso es infinito y entonces esto se hace, este, no hay solución, entonces la solución es infinita. Pero si hacemos la comparación con la realidad, no hay calor infinito, entonces esa C1 debe ser cero. Es la conclusión de comparar con la realidad. En calor no hay energía infinita. Y cuando aparece, entonces eliminamos las constantes que nos induce a tener una solución en ese sentido. Entonces esa constante va a ser cero. Y simplemente se queda una sola constante que ahí es fácil de deducir. Sabemos cuál es la temperatura en la base y sabemos cuál va a ser la constante. Entonces, la solución simplemente va a ser teta, que es T menos T del fluido, sería igual a T de la pared menos T del fluido por E a la menos mx. Pero si ustedes lo envían, es una constante, T de la pared menos T del fluido, es un número. Entonces, esto me lo envían acá y va a quedar de esta manera. Ahora, en esta ecuación, todos estos son números y lo único variable es T, ¿no? Este número, si yo despejo T, tendría que multiplicar esto por esto más T del fluido y ahí tengo la temperatura en cualquier punto para una aleta infinita de área constante, ¿no? Con Aguilar. 278 está. 278. Ese Morán siempre para hablando. ¿Y por qué no te puedo silenciar? Ya te silencié, creo. Te quité. Morán, ¿estás ahí? Sí, ingeniera. Ay, 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 ok. Ah, bueno, me avisaron muy tarde. Ok, entonces tenemos el caso más simple, ¿no? Bien, segundo caso. Es la más real. Calor por conducción es igual a calor por convección, solo en este punto, ¿no? Entonces, en este caso tenemos que traducir en forma matemática qué significa lo que estoy diciendo.
Entonces, ¿qué significa? Significa que el calor que llegue por conducción en el punto X igual a L, en ese punto el área por conducción es A sub C, ¿no es cierto? Debe ser igual al calor que sale por convección también en ese punto. Entonces, en ese punto, el área por convección, el extremo es A sub C, ¿no? Ya no es el perímetro, sino sí es la misma. El área por conducción va a ser el área por convección. Y entonces tendríamos que especificar la temperatura en el plano X igual a L, porque solamente es en ese punto, menos la temperatura del fluido. Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos una nueva ecuación que hay que resolver para poder evaluar las constantes. Entonces, algebraicamente, ustedes ahí tienen que reemplazar, simplificar, llegar a la solución y después quizás convertir todo eso en senos y cosenos hiperbólicos para simplificar. Si no, pueden quedarse con la ecuación anterior, la ecuación que les salga. Seno y coseno hiperbólico es simplemente sumar x a la menos x o a la más x. Es conocido esa relación, por acá la tengo. Ok. Es menos. El seno hiperbólico es e a la x menos e a la menos x. Y el coseno es e a la x más e a la menos x. Entonces, en esa ecuación que sale todo en función de e, lo que hacemos es sumar y restar estas cantidades de manera de tener seno y coseno hiperbólico y después vamos a tener esa distribución, ¿no? Estamos en el caso 2, ok. Ok, visto lo que tenemos, entonces procedemos, pues simplemente. Entonces esto sería el H y esto para mí era teta, ¿se acuerdan? Que sabíamos yo temperatura de la pared. Es teta en la posición X igual a L para diferenciar esta acá. Esto quiere decir posición X igual a L. Y esto simplemente va a ser también derivada de teta en la posición X igual a L. Entonces planteo las dos condiciones frontera. La primera es la misma para todos lados, ¿no? Para todos los casos. En X igual a 0 se conoce que es la temperatura de la pared. Le hago también el cambio de parámetro que he hecho. Entonces voy a tener teta de la pared, ¿no? Teta W. Igual a, eso fue original. Ok, teta W sería segundo más C2 simplemente. Pero para X igual a L ya, y tenemos que trabajar con esta condición frontera. Entonces no nos queda otra que evaluar teta sub L en X igual a L. Entonces si hagamos eso, esto va a salir en esta, reemplazamos X por L y vamos a tener esa temperatura. Aquí estoy en esta. Y acá voy a tener antes que derivar también. O sea, menos K, tengo el gradiente en X igual a L. Entonces, vamos a evaluar primero el gradiente en X igual a L. Teta ya sabíamos qué era, ¿no? Como estamos haciendo esto, estamos trabajando con E a la X y a la menos X. Estamos trabajando con esta ecuación, porque en este caso, esta es la ecuación que va a regir para todas. Entonces aquí le tengo que hallar la derivada y evaluarlo en X igual a L. Eso es lo que voy a hacer. Ok, si yo hallo la derivada, esto tiene este término. Y si después yo reemplazo X por L, va a tener, donde aparezca ahí X va a ser L y vamos a tener este punto, ¿no? Ok, ese es el caso de la derivada. Ahora, el caso de la convección, también tendríamos que seguir igual la temperatura en X igual a L. Volvemos a la otra ecuación, ¿no? La ecuación madre. La ecuación madre es ¿dónde está la ecuación madre? Aquí no está. La ecuación madre es esta. ¿Ok?
Es simplemente C1 a la mx más C2 x m menos mx, ¿no? Esa es la ecuación A. Ujú. Bueno, ya, no puedo. Ok, entonces, a partir de la ecuación madre, tenemos que simplemente derivar y evaluarla para x igual a L. Entonces esto se me va a reducir a esta expresión. ¿Ok? Como ustedes pueden ver que en este caso, como el área por conducción es igual al área por convección, se ha eliminado antes, ¿no? Estas dos áreas ya no aparecen. Entonces simplemente sería H por la expresión igual a K por la derivada, ¿no es cierto? Con el signo menos, ¿no? Ok, entonces de estas dos relaciones, a partir de, digamos, de expresión 2 y de la expresión 1, empezamos a simplificar, ¿no? Y la podríamos dejar en función de los senos y cosenos hiperbólicos y podemos llegar a esta solución más simplificada. Esa solución es que aparece en todos los libros. De repente, algebraicamente, ustedes pueden darse el trabajo de agregarles, quitarles y agregar y quitar el término que corresponda para obtener el seno o el coseno hiperbólico en función de la definición de lo que es el seno y coseno hiperbólico en función de las exponenciales, ¿no? Un ejercicio que podían hacer. Ok, entonces para el caso real de el flujo de calor que llega por conducción en el punto en extremo, que le llamamos X igual a L, es igual al calor por convección, ¿no? Es el único caso en que el área por conducción y el área por convección, vamos a asumir que son iguales, ¿no? Ok, entonces existe otro caso que sería el del extremo aislado. Ya, en ese caso también van a tener una relación. Seguimos, la ecuación general que teníamos era esta. Ok, entonces, ¿qué vamos a agregarle? Le tenemos que agregar que el extremo está aislado y entonces en ese caso esta derivada debe ser igual a cero, si es que está aislado el extremo, ¿no? Esto es realmente no es un valor, sino es una condición. Siempre que ustedes que les digan, no solamente en este caso, en adelante va a haber el extremo aislado, también puede ser las paredes, en cualquier caso, esas son las condiciones fronteras más comunes, que sea que haya convección o que tengan una temperatura definida conocida o que hay aislamiento. Entonces, si hay aislamiento, el gradiente es igual a cero, el gradiente de temperatura debe ser igual a cero. Y de ahí sale esta condición que yo estoy poniendo, ¿no? Traduciendo en forma matemática lo que se puede decir. Esa sería cuando le dicen que algo está aislado y ustedes pueden asumir que el gradiente en esa posición es igual, en ese punto debe ser cero.
Bueno, entonces si es así, voy a aprovecharme para poder calcular C1 y C2. Y entonces a la ecuación madre que tenía, la voy a tener que derivar, igualarla a 0 para x igual a L, ¿no? Porque solamente se cumple en un solo punto. Y voy a tener otra expresión, que coordinada con la primera, que sí sabíamos, ¿no es cierto? En la base la temperatura esta sigue siendo la misma, ¿no? La ecuación, digamos, sabemos que en la base la temperatura es conocida, T de la pared, entonces en eso no hay problema. Esta sería la expresión a la que tendríamos que trabajar. Ok, creo que ya la tenía, ya la teníamos en teta, ok. Saben que teta es T variable menos T del fluido, ¿no? Entonces, pues procedemos a la derivada. La derivada, pues sale M por C1 e a la ML, menos M por C2 e a la menos M. Ok, ahora decimos que esto es igual a 0. Eso es lo que decimos. En ese punto ocurre eso. Entonces, aquí vamos a tener las dos ecuaciones. La primera y la segunda. Entonces, lo que tendríamos que hacer es trabajar con estas dos ecuaciones, hallar C2, después hallamos C1, y para la condición de condición adiabática tendremos pues una expresión. Ok, entonces combinando, de aquí, por ejemplo, la primera relación nos podemos despejar C1 o C2 en función una de otra y reemplazar, ¿no? Y trabajar para la siguiente condición y con eso ya tienen una sola incógnita, ¿no? Porque esto sí lo conocen y lo que no conocen es C1 y C2. Si ponemos una de estas dos en función de la otra, ya podemos obtener una respuesta, ¿no? Entonces aquí también hay un manipuleo algebraico en función, digamos, digamos, de las constantes, la solución puede salir de esta manera. Finalmente, teta, que es T menos T del fluido, ¿no? Teta variable menos T del fluido en cualquier posición. Esto de acá abajo es simplemente un número, porque esto es para X y se la pared, ¿no? Ese es un número, en realidad es la única, esto es variable y acá todos estos son valores y aquí para cualquier X van a sacar, dan un X y van a sacar una temperatura. Entonces, ahí tendríamos todos los casos más comunes que podemos tener. Esto de acá es bueno, también a partir del seno y coseno hiperbólico, también podemos reducir esta expresión a esta, aumentando y agregando valores de e a la x o e a la menos x. Podemos sacar que esta distribución es el coseno hiperbólico de ml menos el coseno hiperbólico. Esto es un número, esto va a ser un número. Lo único que va a variar es esto. Para un x cualquiera va a tener una temperatura en esa posición, ¿no? Pueden quedarse con esta o pueden trabajar con la simplificada. En los libros quizás van a encontrar esta, a la cual se llega haciendo las manipulaciones del seno y coseno hiperbólico. También tenemos aquí la tangente hiperbólica, es, digamos, el seno sobre el coseno, ¿no es cierto? Entonces ahí sale esto.
Basta con que agreguen y sumen y resten valores de manera de obtener esto. Y que la ecuación no se modifica, ¿no? Si lo hacen a ambos miembros de la ecuación, simplemente es cuestión de agruparlos en forma que nomás nos convenga. Bien, entonces lo que hemos hecho son aletas de área constante. En este rubro pueden estar las rectangulares, como le he dicho, o cualquier otra, cilíndrica, cualquier otra que la dirección perpendicular sea constante, ¿no? Esta es la aleta de área constante y podríamos tener otras formas que aspiran a esa clasificación. Si tenemos ya una aleta en tronco de cónico, un trapecio, ya no es tan constante, un tronco de cono menos, una aleta triangular tampoco, entonces estamos en el caso de aletas de área variable, ¿no? En donde ya no podemos, estamos en este caso. Nosotros al momento hemos eliminado este caso, pero ahora vamos a tener que trabajar con los tres términos, porque ya va a ser aleta de área variable, y entonces esa área por conducción es función también de la distancia, y ya tendríamos que trabajar con con el tercer caso, ¿no? Bueno, vamos a introducir un concepto, el concepto de eficiencia. La eficiencia. La eficiencia de la aleta se hace de una comparación entre el calor total transferido por la aleta sobre el calor que podría haberse transferido si toda la longitud de la aleta permaneciera a la longitud de la base. No, esta sería la definición. Eficiencia es el calor real transferido, que hay que calcularlo de acuerdo a la distribución de temperatura que podríamos haber deducido sobre realmente un número, porque este sería el calor comparando que la temperatura variable, ¿no?, de la superficie no va a cambiar, va a seguir siendo T de la pared. Entonces, en otras palabras, esto se vuelve un número, no hay necesidad de averiguar. Vamos a considerar que la temperatura T variable es igual que la de la base, TW. En otros casos, en otros no hay distribución en esos. Simplamos que TW se mantiene a lo largo de toda la letra, lo cual no es cierto, ¿no? Entonces, esa es la comparación. Entonces, nosotros tenemos que calcular el calor real transferido para el caso que tengamos. Y una vez que tenemos esto, simplemente lo dividimos sobre un número que es conocido. Entonces, el primer paso que debemos hacer es calcular cómo calcular el calor total transferido. Y eso es lo que tenemos acá. Bueno, eso lo podemos hacer de dos maneras. Calcular calor... Podemos hacerlo por conducción o por convección. Podemos hacerlo por conducción o por convección. Está, que no. Silenciado. Ok, el más fácil es por conducción. Bueno, si lo quieren hacer por convección, también se puede hacer. Si hacemos por conducción, simplemente evaluamos el gradiente en la posición x igual a 0, ¿no? Eso es más. Aquí es diferencial de x, ¿no? No su índice.
Y si lo queremos evaluar por convección, habíamos dicho calor que entra igual a calor que sale, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar toda la pérdida de calor por convección. Eric, silencia tu micrófono. Ok, entonces con cualquiera de las dos formas podríamos hacerlo, ¿ok? Y yo les recomiendo que lo hagan evaluando el gradiente en la base nada más, es quizás más directo, algebraicamente. Si no, también debe cumplir, los dos calores esos deben ser iguales, porque eso es lo que hemos planteado. Calor que entra igual a calor que sale. Ok, entonces, para cada caso, como tenemos diferentes soluciones, van a ser algunas más simples que otras, ¿no? Yo lo voy a hacer para el caso del extremo aislado. El caso de la aleta infinita es más, más sencillo. Y para el caso 2 quizás es más complicado. Ok. Ok, para el caso del extremo aislado es esta. La solución que habíamos hecho es esta, ¿no es cierto? Simplificando en función de cosenos hiperbólicos. Entonces, tengo que proceder a derivar esta ecuación. Aquí hay valores que van a ser constantes, ¿no? Salen todas estas, esto es una constante, esto también es una constante. Entonces, simplemente queda la derivada del coseno hiperbólico de ¿no? Ok, entonces, procediendo a la derivada, sería bueno que recuerden sus conocimientos matemáticos, esto no debería ser difícil de llegar a la misma solución, entonces derivemos, por favor, y simplemente lo vamos a simplificar, evaluando en x igual a 0. Ok, entonces en esta expresión, si yo reemplazo el gradiente, por supuesto que esto ha sido para nosotros antes reemplazado por el cambio de parámetro teta, ¿no? Entonces tenemos que regresar al original. Entonces simplemente esto va a salir, M sabíamos que es todo esto, HP entre KE, tangente hiperbólica en la longitud en X igual a L por T de la pared, teta W, ¿no? Que eso es T de la pared menos T del fluido. Ok, entonces cuando lo reemplazamos acá y con menos K por A, ahí se van a simplificar algunos términos y simplemente me va a quedar tangente hiperbólica de ml y eso va a ser un número, ¿no? Por teta de la pared, que es TW menos T del fluido, también va a ser un número.
En este caso, con el cambio de parámetro teta W es variable, pero en este punto es T de la pared conocido, menos T del fluido, que también es conocido, por eso digo que es un número. Todo esto es un número y solamente va a variar. Si también va a llegar la tangente parabólica de ML, también va a ser un número. Bien, entonces en esta ecuación simplemente derivando la distribución de temperatura y evaluando en el punto x igual a 0, pueden saber el calor total que entra por conducción. Ahora, la otra alternativa es integrando. Como siempre es más, debemos llegar a la misma expresión y también, solo que en este caso habrá que integrar, pues, y ya no derivar. Cualquiera sea el caso, ustedes pueden escoger cómo lo hacen, ¿ok? Ahora, para el caso 2, siguiendo la misma metodología, el caso 2 es el extremo calor por conducción igual al calor por convección, ¿no? Ya, en ese caso de la distribución, digamos, el calor real transferido estaría en función de esta expresión. Y el caso 1 quizás es el más simple. Simplemente está en función de H, el perímetro K y el área por conducción. Y TW, que sigue siendo T de la pared menos T de fluido, que también es un número. Ok, entonces con cualquiera de estos calores reales transferidos, según sea el caso, podemos determinar cuál es la eficiencia, comparando este calor sobre un numerador, un número, porque eso en el denominador simplemente se va a considerar que la temperatura se va a mantener constante a lo largo de la paleta. Entonces ahí no habría más diferencia, ¿no? Ok, entonces ahí podríamos regresar entonces a reemplazar para el caso 3 que habíamos hecho el de aislamiento, me parece. Sí, el caso 3, esta sería la expresión. Eso lo vamos a dividir entre, si no hubiera distribución, se va a simplificar. Ok, para el caso 3 tendríamos, este sería el calor total transferido que hemos calculado con la derivando, ¿no? Y digamos, aquí simplemente no va a haber no va a haber t variable, sino la pared nada más. Entonces, la longitud integral de dx va a ser L, ¿no? Va a ser X y si reemplazo va a ser L. Entonces, ese sería el número que corresponde a esta integral. Y arriba ya había calculado, ¿no? Hemos calculado cuál es el calor total transferido. Entonces aquí, eso también es un número, ¿no? Se conoce la diferencia de temperatura. Acuérdense que M es HP entre K, ¿no? Entonces, para el caso 3 del extremo aislado, la eficiencia está dada simplemente en función de la tangente hiperbólica de ML entre ML, ¿no? Porque en realidad aquí estos términos se van a eliminar. Y lo que queda simplemente nos va a permitir llegar a esta expresión. Ok, entonces esto es lo que corresponde a aletas de área constante. Igual tendremos que hacer para aletas de área variable.
Un ejemplo es, por ejemplo, la aleta triangular o cualquier otra aleta en la cual el flujo perpendicular varíe, o sea, según la forma geométrica. Puede ser cilíndrica, pero de otra manera, no. No la aleta rectangular, sino puede ser más que cilíndrica, esférica. Esférica, un tronco de cono también, una aleta triangular y cualquier otra forma cuya esta área perpendicular no sea la misma como en el caso anterior. Aquí, cada medida que avances en la dirección digamos, de X, va a encontrar áreas diferentes, ¿no es cierto? A medida que avance hasta que llega a la punta. Bueno, y ahí, en este caso, a veces la forma geométrica puede ayudar a definir. En este caso, por ejemplo, hay un punto, no hay una área acá, así que no, difícilmente podríamos decir que el calor por conducción es igual al calor por convección en este punto, porque es casi nada, no podríamos acudir a esa condición. Aquí no hay más que un punto. El extremo no es si se acabara antes estaríamos mejor, pero aquí simplemente no hay más. Ok, entonces aquí sí tenemos que tener cuidado en definir bien cuáles son las áreas y aquí en el caso de la era por conducción va a estar en función de la geometría. Entonces, ahora, normalmente se conoce la temperatura de la pared, esos son los datos, la temperatura del fluido y H también es conocida, y toda la geometría, el W, el espesor aunque no, toda y la distancia de la aleta, ¿no? Ok, en este caso vamos a pasar el eje X igual a 0 en la punta de la aleta. ¿Por qué estoy haciendo eso? Por conveniencia. Porque yo sé cuál es la temperatura en este punto, ¿no? Aquí sé cuál es la temperatura, pero no sé cuál es la temperatura en este punto. Ya no puedo asumir que la aleta es infinita. Quizás no pueda asumir tampoco que el calor por conducción es igual al calor por convección. Y tampoco podría asumir menos aún que esté aislado, ¿no? Ya no me queda área para poder asumir eso. Es un punto. Entonces, yo ya intuyo que me va a faltar condición de frontera. Entonces voy a asumir, voy a buscar un camino corto para resolver ese problema. Pero cuando estamos en esta situación, este camino corto debe ser este, estructurado de alguna manera, ¿no? Generalmente se coloca el eje X igual a 0 en donde justamente no tienen datos. Porque si lo coloco por el otro punto tengo datos. Entonces yo no voy a poner X igual a 0 acá. Lo voy a poner acá para buscar de alguna manera, de repente que se elimine por algún manipuleo matemático que pueda hacer. Y la segunda condición frontera, entonces, si es para X igual a L, será temperatura de la pared, pero el valor de X igual a 0, ¿en qué punto? Ustedes son libres en qué punto lo colocan. Y en este caso a mí me favorece colocarlo en la punta. Usted en el caso anterior sí lo he colocado en la base, pero ahora no lo voy a hacer. Lo voy a hacer en la punta de la aleta. Eso es para buscar alguna solución para esta ecuación. Alguna forma, ¿no? Bueno, a ver, traten de averiguar el área perpendicular que pueda resolverse aquí en función de las definiciones que estoy haciendo. Vamos a regresar a pasar lista en la ORCE,
Estoy aquí, creo. Mm, ¿No me he metido la 11? A ver, ¿cuántos somos acá? Somos 26. Ajá. No puedo marcar a todos. Ok, jóvenes, los voy a llamar, ¿ya? Aguirre sí estaba. Aguirre no estás. Alata, Fabricio, Alata presente, profesora. ya. Y Alata García, Presente, profesora. bien. Álvarez, Valdión, a ver, ¿quién me dice? Castro está presente. Alata García, Aguirre, si estás, ok. Eh, y, y me dijo que había un Castro, creo. Bueno, ahí vamos a llamarlo de nuevo a Castro. Ok, Álvarez, Valdeón, Beteta, Presente, ingeniero. bien, Caballero, Presente, Catherine, profesora. Presente, bien, profesora. ya. Capari, Casas, Kimberly, Casas, Brian, Castro, creo que Castro me está diciendo que está presente. A ver, ¿qué me está diciendo? Los nuevos mensajes. Casas presente, Kimberly, ok. ¿Dónde estás, Kimberly? Ok. Casas presente. Capari, Capari también. Ok, listo. No te escucho bien. Sí, dime. ¿Quién me está hablando? Presente. Sí, estamos mal ahí. A ver, el último joven que me está hablando, no le escucho claramente quién es. Casas Takuri. Ah, Casas Tacuría. Hablan más despacio. Lento. Ustedes son muy rápidos. Ya, listo. ¿Está bien hasta ahora? Ya, Castro. Castro me dijo que estaba presente. Listo. Serna. Chacón. Chacón dice que está presente. Cuti. Presente. Bien. Espinosa. Goicochea. González. Profesora, Espinosa presente. Espinosa presente. Ya. González. González presente, profesora. Bien. Guardia.
Guamán, Presente, profesora Lea, Guamán. presente, Guamán. Profesora, presente, guardia. Guardia, apareciste, guardia. Leandro, sí, pues Leandro su apellido. Yoctón, Luque, Luque creo que estaba presente. Presente, Sí, profesora. ya. Martínez, Presente, profesora. bien. Montañez, Morán, Morán me parece que estaba presente. Morán, ¿estás? Bueno. Núñez, Núñez también estaba antes, me parece que estaba presente. Núñez, ¿estás? Ocampo, Pahuachón, Yanixa, ¿estás? Pawachón presente. Presente. Quispe y Alico me parece que también estaba. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Ramírez, Hilares, Ramírez, presente. Ramírez, Reyes ya está presente, acá la presento. Ramírez Otelo también está presente, ¿no? Sí, presente, profesora. Ramírez Solís Y también, profesor. están todos los Ramírez, ya. Eso creo que tengo que corregir en la asistencia de Univirtual, me parece. Porque uno de estos Ramírez me parece que no estaban. Sánchez, Presente. bien. Santiago, Presente. Suclupe. Santiago presente, profesora. Sí, ya te puse. Santiago Varas Ah, presente. ya, gracias. Ahora estoy con Suclupe. Edith. Parece que no está Edith. Ya. Torres Salvador, Uvilla, Vergara. presente, profesora. Uvilla presente. Vergara y Vizurruaga. Presente, profesora. Bien. ¿Alguna corrección a esta lista? Ya, ok. Más bien tengo que hacer en corrección a la de Univirtual. Me parece que hay algunos que han llegado tarde. Pero es mejor llegar tarde porque acá se está evaluando que tener falta. A ver, aquí a mí me parece que uno de los ¿quiénes son? Hay tres casas, me parece. ¿Quiénes eran? Hay 3 puntos. Sotelo, Ramírez, creo que son Ramírez, Sotelo. Ah, sí, a ver. Ok, entonces tú, Ramírez Sotelo, tú has entrado después, ¿no? ¿Estás? José Antonio Ramírez Sotelo. Sí, profesora. Ya, entonces te voy a poner Profesora, voy. tarde nada más. Ya, alguien más que, Boicochea que, también, profe. que lo esté considerando falta cuando Boicochea. Profesora. Goicochea, ya. Goicochea, listo. ¿Alguien más? Ingeniera. Disculpe, Michael Guamán ingeniero. Curi. Ah, Curi, Guamán. Ya, listo. Ya, ¿alguien más? Disculpe, ingeniera Agata García. Alata, ok. Ok, Alata García, listo. ¿Y a quién más? Profesora Lata Ferril también. Alata sí está presente, creo. Es que hay Alata, dos Ferril. a ver. Alata García era el que estabas. ¿Y tú, Alata, has llegado tarde o aquí yo creo que a uno de los Alatas le he puesto. Alata García es el que llegó tarde. ¿Tú también has llegado tarde o vas a estar presente desde el principio? Me llegó un Has poco llegado tarde. tarde. Ah, ok, está bien, ya. Está bien, no hay problema. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien que entró un poco tarde? Es mejor que estar tarde que no estar. Listo, ok, ya estamos entonces. Y ya, entonces vamos a regresar, vamos a dar una introducción
de lo que estábamos aquí. Bueno, pues jóvenes, entonces seguimos con el problema de las aletas o superficies extendidas, pero ahora nos toca en que ya no es el área constante. ¿Ok? Entonces ya sí aquí van a tener que definir la geometría, una geometría van a tener que adaptarse. ¿Cuál es el área por convección? ¿Cuál es el área por conducción? Es lo primero que deben visualizar. Después de eso ya plantean el balance de energía como su correspondiente área y no creo que tengan mayor problema. Bien, entonces en esta letra triangular se conoce el L, el W. Ahora, tú saben, como es triangular, esto tengo que darle una forma. Entonces, el dato debe ser para mí debe ser, este ángulo debe ser teta, para definir voy a decir que todo es 2 tetas, ¿ya? Es de ángulo, y cada uno de estos es teta. ¿Ok? Entonces, acá le voy a decir teta, y al otro lado también teta, ¿ok? Conocido, porque si no, no tengo cómo definir la geometría, ¿no? Dado la base y la longitud, necesito saber por lo menos el ángulo de la punta. Eso me va a ayudar para definir las áreas. Ok, entonces empecemos por la conducción. O sea, ahí va a ser, sí, esta es la temperatura mayor y esta va a ser el flujo va a ser en esta dirección. Ahora, lo que va a ocurrir es que a medida que avance, esta área va a ser diferente, va a ir cambiando. Entonces, por eso que decimos que es área variable. Entonces, esa área variable es esta distancia, por esto ve que en este caso nosotros no consideramos, no hay X, sí, ¿no? O sea, no hay XZ en todo caso. Entonces, simplemente va a ser el área perpendicular, sería este X variable por B. Y así sucesivamente, otro X por B, ¿no? Pues, en forma general. Entonces, lo primero que hay que hacer entonces es poner esta distancia que está variando en función de lo que se conoce. Se conoce el W, se conoce el L y nada más, ¿no? Entonces, en este triángulo, aquí he hecho unas sumas. ¿Conocemos el X? No. ¿Conocemos el L? Sí. ¿Conocemos el W? Sí. Entonces aquí hacemos semejanza de triángulos y vamos a obtener esta distancia que le estoy llamando acá yo T en función de lo que se conoce. Se conoce WL, ¿no? Y el parámetro X que va a definirse. Entonces el área por conducción simplemente sería esta distancia T por B. Y eso es lo que aparece acá. T por B. Ya, ese es el punto de vista del área perpendicular, conducción. Ahora el área por convección, esta sería todo el perímetro, ¿no es cierto? Por un diferencial de X. Ok, entonces ya bueno, acá depende de la posición del ángulo, del triángulo, ¿no? Yo estoy utilizando teta como fijar la posición. Ok, si este es 2 teta, la mitad es teta, ¿no? Si yo trazo acá una línea es teta. Entonces, aquí también por alternos internos, este ángulo de acá también va a ser teta. Ok, entonces como yo estoy a partir de X igual a 0 en la punta, estoy considerando una distancia diferencial de X. Ok, es esta distancia es diferencial de X, digamos que un cateto de este triángulo. Entonces, para mí esta distancia, que sería la hipotenusa, digamos que el ángulo puede estar acá también en cualquier punto. Esta distancia sería para mí X secante de teta, o de X secante de teta. Entonces,
De ahí sale porque, digamos, yo estoy considerando todo así perpendicular. Pero entonces el área por convección, esta sería esta distancia, que es dx secante teta por b. Y como hay dos, la de arriba y la de abajo, sería 2 veces. ¿No? Y es por eso que aparece aquí 2 veces. Es el perímetro también, ¿no? Pero en ese caso, estoy considerando las áreas más grandes, no estoy despreciando lo que ustedes están mirando. Entonces, esta distancia inclinada es dx secante teta por b y 2 veces. Ese es el área. Este término acá no debería estar porque todavía lo vamos a multiplicar después. Ok, entonces, si ya hemos definido las áreas, podríamos seguir con el balance de energía, ¿no? Y llegar a alguna expresión y después de la cual vamos a tener que ver cómo vamos a resolverla en función de los datos que tenemos. Ok, entonces, aquí igualmente vamos a plantear el calor que entra por conducción, el que sale por conducción y el que también sale por convección. Entonces, volvemos a la vieja fórmula. Les recuerdo que para la práctica tiene que aprenderse bien como deducción, ¿no? Es sin copias, me olvidé decirle. No hay copias, así que memoria hay que utilizarla para que no se corroa, ¿ok? Entonces, léanse bien su teoría. Ya saben, acá mismo estamos repasando un poco lo que hemos hecho antes. Entonces, todo lo que sale sería lo que entró, más el diferencial por conducción que sale. Y ahí ya, pues, cuando entramos a la convección, este sistema nuevo, 2 veces h de x secante teta, esa es la distancia, ¿no? Y el 2 es porque es el área más grande, la de arriba y la de abajo. Determina la temperatura del fluido, por así. Ok, entonces aquí ya tendríamos que simplificar. Y vamos a tomar este tema de nuevo en la siguiente clase. Haciendo las simplificaciones va a haber un momento en que no vamos a poder, por más que simplifiquemos todo lo que queramos, aquí tenemos este término x. Y eso es originado por la forma geométrica de la aleta. Entonces aquí vamos a tener que derivar con respecto a x y también derivar con respecto a la temperatura, manteniendo una de las dos constantes en cada caso. Entonces este término, que aparentemente es 1, se va a convertir en 2. Y eso hace que esta ecuación ya no sea coeficiente de áreas constantes, sino coeficiente de áreas variables. A ver, por más simplificación que llegue, esta es una ecuación diferente, ¿no? Entonces tengo que ver cómo la resuelvo. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar acá. Tengo clase en el otro salón. Muchas gracias por su asistencia. Y nos vemos el jueves, me parece. Ah, no, nos vemos mañana, no se olviden. Nos vemos mañana en la práctica de 1 hora va a ser. Profesora, Dígame, ¿cuántas preguntas van a venir? 3 teóricas. Una teórica, otras 2 también, no sé, otra también teórica de aplicación y otra que de repente van a pensar un poquito más. Les recomiendo que empiecen por las que saben más rápido y ya después dejan al final la que hay que pensar un poco. Deberían sacarse 12, ¿eh? Yo calculo que deben sacarse 12. Ahora el que hace más, ya pues sacará más de 12. Pero para mí mínimo deben sacarse 12. Todos deben sacarse 12. Bien, jóvenes, son 3:51. Me tengo que ir, tengo clase a las 2. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana. ¿Okay? Cuídese, profesor. Gracias por los que me dicen que me cuide. Si mañana toso no se